taller orientado a profesionales y estudiantes de medicina, enfermería, terapia ocupacional, psicología, sociología y educación, se trató del uso de la escritura y la lectura como dispositivo de intervención en la tercera edad. La actividad contó además con asistentes del programa de extensión universitaria para adultos mayores, quienes participan de espacios similares generados desde la universidad. Sobre estos talleres creativos dialogamos en la nota con el doctor Fabián Moselo. Hemos desarrollado cuáles son las características específicas de los talleres creativos en contextos de adultos mayores. Estamos hablando de una población que tiene más de 60 años, 60, 65 años. Del taller participaron estudiantes de terapia ocupacional, algunos de medicina, alumnos de la licenciatura del profesorado de lengua y literatura, y público en general, inclusive algunos ex alumnos de los talleres de PEUAM, así que estaban también presentes como parte de su experiencia. Aproximadamente unas 25 o 26 personas. La literatura es una práctica que socializa, permite subjetivizar al sujeto, ponerlo frente a su historia. Eso es muy importante en los adultos mayores. Permite encontrar el lugar de lo afectivo, el lugar también de lo cognitivo, desbloquear una serie de cuestiones que el adulto mayor sobre todo va acumulando durante años y que no puede decir. O sea, la palabra es un elemento liberador. Nosotros aclaramos que el dispositivo del taller no suplanta ni al médico, ni al psicólogo, ni al psiquiatra, aunque las experiencias en los talleres durante tantos años nos llevan a pensar o nos permiten afirmar que por ahí sí. El adulto mayor encontraba que la palabra que se podía decir o la palabra que se podía escribir, los imaginarios que se empezaban a vehiculizar en los textos, ya sea escritos en lectura o en escritura, permitían de alguna manera liberar cosas que se estaban liberando también en otros espacios, espacios mucho más, digamos, vinculados con la salud. Entonces, por eso es un dispositivo que está muy ligado con la salud de un grupo poblacional que por ahí queda únicamente relegado a ir al médico o ir a una actividad, diríamos, más de esparcimiento. El taller de escritura y literatura tiene muchos ribetes, tiene muchos perfiles, trabaja en lo afectivo, trabaja en lo cognitivo, trabaja en la socialización. Hay adultos mayores que solamente iban al taller y eso salían de su casa para ir al taller y eso era muy importante, salían de su casa. Y se socializaban. O sea, es un dispositivo muy poderoso. El sociólogo y politólogo Atilio Borón dictó un curso de posgrado en la Universidad Nacional de Villa María sobre el pensamiento político de los intelectuales argentinos. Esta capacitación, organizada por el Instituto de Ciencias Sociales, se dio en el marco de la Maestría en Estudios Latinoamericanos. Con el doctor Borón dialogamos en la entrevista del día. ¿Qué análisis puede hacer del actual escenario geopolítico, económico, de América Latina en general y de nuestro país en particular? Bueno, mira, estamos viviendo un momento muy especial, ¿no es cierto? Los expertos, los analistas de las cuestiones internacionales hablan de que estamos en un momento de transición hegemónica. O sea, el viejo modelo internacional que tenía Estados Unidos como una potencia dominante, excluyente, ¿verdad? Ese modelo ya ha quedado agotado porque, bueno, ha surgido eso que se llama una nueva constelación de poderes regionales y mundiales, a la cabeza de la cual tenés China como una enorme potencia económica mundial, tenés Rusia, ¿verdad?, que ha vuelto por sus fueros como un país
con un margen de intervención muy grande en los asuntos mundiales. Tenés la India, de la cual se habla muy poco, pero que cada vez es un país que se reafirma como un actor de gran importancia en el terreno internacional. Y luego tenés una constelación de organizaciones internacionales, desde los BRICS, ¿no es cierto?, la organización de Shanghái que manejan los chinos junto con Rusia, Irán, etcétera, que hacen que el mundo ahora sea un mundo mucho más equilibrado de lo que era antes. Y eso, claro, genera un nerviosismo tremendo en los grupos dirigentes de Estados Unidos, que ven que el poder que ellos tenían antes ya no lo tienen. Entonces, en ese escenario tan complicado, la presión sobre todos nosotros en América Latina es muy grande. En este contexto complejo, ¿cómo ven lo que puede llegar a suceder aquí, si comparamos con lo que sucedió con Lula da Silva en Brasil, con respecto a estas causas de corrupción? ¿Cómo evalúa, digamos, el desenvolvimiento de la justicia? Claro. Mira, acá yo creo que el objetivo fundamental de todo esto es impedirle que Cristina sea candidata. No hay ninguna duda de eso, ¿verdad? Como el objetivo fundamental de la prisión de Lula es que no se presente, porque desde la cárcel tiene 39% de intención de voto. Imagínate, podría ganar en la primera vuelta. Entonces lo que ellos quieren es evitar eso. No creo que lleguen tan lejos con Cristina como para hacer lo que hicieron con Lula, ¿verdad? Condenarla a prisión efectiva, pero sí pueden inhabilitarla para ejercer cargos en la función pública, con la cual te la sacan de la carrera también. Y evidentemente, si bien en la política nadie es totalmente irreemplazable, pero hoy en día, digamos, el liderazgo que ella tiene, no hay nadie que pueda tener la misma gravitación. Yendo al terreno de la educación pública, ¿qué análisis puede hacer de también este complejo contexto que estamos viviendo en el ámbito de...? Mira, el análisis es este. El proyecto del macrismo, si es que se puede hablar de proyecto, porque hay algunos que dicen que ni siquiera es un proyecto, que es un retazo de medidas aisladas e inconexas entre sí, pero claramente es regresar a la Argentina a un estatus neocolonial. Y esto lo estamos viendo. Estatus neocolonial quiere decir un país que ha perdido soberanía. De hecho, la Argentina ha perdido notables grados de soberanía en materia económica financiera. Un país tan endeudado como la Argentina no tiene capacidad real de ejercer su soberanía. Ha perdido soberanía en el terreno científico, ¿verdad? Todas las crisis que hay con la CONEAU, con el INVAP y todo lo demás, habla claramente de que no hay ningún interés en que este país tenga un desarrollo tecnológico y científico propio, y mucho menos interés en avanzar en la promoción de las universidades públicas. Ellos tienen básicamente la idea de que la educación es un negocio, y entonces van a avanzar tratando de que se introduzca el arancelamiento en las universidades públicas, acabar con la gratuidad de la enseñanza, un poco el modelo chileno. Entonces tenemos que dar una gran batalla para realmente revertir esa situación, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. La licenciatura en composición musical forma a gran parte de los compositores y las compositoras de la ciudad. Sus graduadas y graduados presentan obras originales desde el teatrino de la carrera y como en cada programa las escuchamos en Música de la Uni. Hasta la semana que viene.